Buenas tardes, esta exposición va dirigida a la planeación urbana, ordenamiento territorial, espacio público y transporte. Entonces vamos a comenzar explicando qué es la planeación. La planeación es un proceso en donde se busca dar calidad de vida a los habitantes a través de una administración justa en donde el espacio sea administrado y distribuido de diferentes formas, buscando que la ciudadanía esté conforme con ellas. Para la planeación urbana hay cuatro aspectos muy importantes que hay que saber y opinar de ellos, que es la sociología urbana, en donde se estudia cómo los sujetos se relacionan entre ellos. El otro es la geografía urbana, donde hay una distribución espacial, donde se divide la ciudadanía en estratos para una mejor administración de los recursos. La otra es la economía, o sea, los costos del suelo, cómo el suelo es tan importante para manejar y tener en cuenta los impuestos y el presupuesto de la ciudad. Una de las dificultades muy comunes para la planeación es que el 82% de los latinoamericanos viven en la ciudad. Entonces, aglomerarse tantas personas hace que la planeación sea un reto para los entes gubernamentales y esos tienen que responder de manera racional para poder hacer una muy buena distribución de la población. Entonces, la densificación de la población puede generar también desigualdades en donde el espacio, como se dijo anteriormente, puede ser un dispositivo de dominación y clasificación entre las economías y la cultura de los individuos. Históricamente en Bogotá, los primeros planes fueron dirigidos a las vías, cómo hacer que los trabajadores pudieran transportarse hasta sus industrias o hasta los establecimientos públicos y demás. Y también hubieron dos formas de planeación generales, que fue la planeación popular, en donde la misma ciudadanía se generaban todas las satisfacciones a las necesidades básicas de las personas. Entonces ellos se dan alcantarillado, acueducto y todo lo demás. Formas de planeación. Hay dos formas de planeación. Planeación popular, que es la autoconstrucción, en donde los mismos habitantes se generan a ellos las necesidades básicas. Entonces, hacen instituciones, comunidades, hacen servicios para ellos mismos. En la ilegalidad. Esa es la característica más importante de la participación popular. En cuanto a la participación participativa, que es otra forma de planeación, se dirige porque se entra en la legalidad, o sea, el Estado está encima o está controlando la situación en una sociedad, pero la sociedad también ingiere las instituciones, se mete y participa activamente en las decisiones que les corresponde como sociedad y como ciudad. De planes de ordenamiento territorial. Hay diferentes planes porque su diferencia demarca en la población. Entonces, un plan de ordenamiento territorial se hace para una ciudad de más de 100.000 habitantes. Un plan básico de ordenamiento territorial se hace para una población de 30.000 a 100.000 habitantes y el esquema básico se hace para una población menor de 30.000 habitantes. Todo eso para conocer y hacer mejor la labor de realizar un plan de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial básicamente es el pacto de la población con su territorio. Explica cómo se va a transformar o las leyes que dirigen la transformación del suelo y del territorio a través del tiempo. Esos duran más o menos 12 años. Eh, dependiendo del plan de ordenamiento territorial, se hacen los planes municipales o los planes de desarrollo municipal, que lo hacen solo los alcaldes. Sí, un alcalde en su alcaldía genera un plan de desarrollo que él después va ejecutando a través de los años.
Y en cuanto al presupuesto, ese se genera cada año. Entre los suelos que se encuentran en la ciudad se clasifican en varios suelos. Entonces está el suelo urbano, que es el que tiene toda la urbanización, toda la infraestructura vial, la industria y el comercio. Eso hace también parte del componente general de los planes de ordenamiento territorial. También está el suelo rural, que es el suelo donde se desarrollan las actividades agrícolas y de agricultura. También está el suelo de expansión, que son los suelos dirigidos a expandir o a urbanizar, donde se hacen las viviendas de interés social y de interés prioritario y también las viviendas para venta particular. El suelo suburbano, que es el compartimiento de estos dos suelos entre el suelo urbano y el suelo rural, es decir, hay actividades de estos suelos en el suelo suburbano. Y un suelo de protección, que es el suelo que se dirige solamente hacia la conservación y preservación del medio ambiente, esto para llegar a un desarrollo sostenible defendido por la Ley 388 de 1997, que pretende reconciliar en la elaboración económica o el trabajo económico del ser humano con la naturaleza, con tal de que el ser humano tenga una calidad de vida y una satisfacción de necesidades con la preservación y el respeto a la naturaleza. Buenas tardes, vamos a hablar un poco del tema de ordenamiento territorial, el cual en Colombia se ha concebido como un instrumento de apoyo a la gestión planificadora para lograr la descentralización, la democracia participativa establecidas dentro de la Constitución Nacional. En ese sentido, es una herramienta para el logro de la eficiencia, la consolidación de la democracia y la descentralización, siempre también respetando las autonomías locales y velando por la unidad nacional. Esto es lo que encontramos dentro de la Constitución. Como antecedentes en Colombia tenemos que ante los conflictos sociales y las crisis de modelos de desarrollo, las clases dominantes, en especial la tecnocracia espacial, buscaron en el escenario internacional fórmulas para dar salida a la problemática de desarrollo territorial. Allí encontraron dos elementos importantes, los cuales son la planeación y el epicentro urbano. Como planeación tenemos pues todos los planes de ordenamiento territorial a nivel municipal, departamental, a nivel de ciudades, y epicentros urbanos. En ese sentido, el Estado también asumió la ecuación ordenamiento territorial, planificación espacial, para formar la interdependencia entre formas de sistemas o centros urbanos, por ejemplo, como Bogotá, y formas de poblamiento y producción diferentes, como son veredas, municipios, departamentos, esto en cuanto a zona rural. Para superar la fragmentación entre ellos con base en un ordenamiento territorial funcional que asegurara el desarrollo bajo parámetros modernos. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, no se afectó sustancialmente la realidad geográfica y apenas se logró fue un formalismo retórico sobre el orden territorial enunciado en algunos planes de desarrollo territorial. Cronológicamente, como antecedentes en Colombia tenemos que hacia el año 1819 el Estado colombiano o el territorio nacional se ordenaba por Provincias Unidas de la Nueva Granada. Estos eran territorios independientes con sus autonomías, con sus independencias. Más o menos desde 1832 nace la nueva República de Colombia, que es la separación entre Venezuela, Ecuador, y ya se va consolidando como gran parte del territorio nacional. En 1850 se ratifican los estados provincia. Por ejemplo, en esos tiempos Cartagena, Monpós, Pamplona eran estados independientes, no era un territorio nacional completo. Más o menos hacia 1885 se convierte en el estado-región, ya empieza a tomar más forma el tema de la República Colombiana. En 1800, ya hacia 1885 hasta 1945 nace el Estado Central, que es más o menos algo con lo que ahorita se cuenta. Bogotá es el centro o el epicentro de la nación. En la Carta del 91, en la Constitución del 91, se piensa y se organiza nuevamente el territorio
Sin embargo, surgen varias deficiencias. En la Carta del 91 se establece también el tema de la descentralización y la democracia, sin embargo, no hasta el día de hoy no ha pasado eso, porque sigue siendo Bogotá el epicentro de la nación. En 1997 nace la Ley 388, que es un plan de ordenamiento territorial, y hacia el 2011 nace la última y la actual Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Actualmente en Colombia el desarrollo territorial y el ordenamiento territorial se rige bajo la Ley 1454 del 2011, la cual tiene 3 directrices y se encarga principalmente de dictar las normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio, establece también los principios del ordenamiento territorial y define los instrumentos de ordenamiento territorial, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas, y establece las normas generales para la organización territorial. Esta norma también, o esta ley, tiene unos principios rectores, los cuales son, por ejemplo, la soberanía, la unidad nacional, la autonomía, la descentralización, la regionalización, la sostenibilidad, participación, diversidad, entre otras. 54 del 2011 para la transformación política territorial fue la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, a la cual se le encargó hacer las recomendaciones necesarias para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y el ordenamiento territorial. Dentro de ella la componen un ministro del Interior, un ministro de Medio Ambiente, un representante del IGAC, un delegado de la CAR, un experto delegado del Gobierno Nacional, un experto designado por la Cámara Legislativa y 2 expertos académicos. Dentro de la cual también se desprenden las comisiones regionales de ordenamiento territorial, que se faculta por medio de asambleas departamentales y los consejos municipales para que mediante ordenanzas y acuerdos creen la Comisión de Ordenamiento Territorial, que dentro de su jurisdicción establezcan las normas y orienten las acciones en materia del ordenamiento territorial participativo. La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de la descentralización, la planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial. Sin embargo, esto ha sido la actual ley expedida han sido un fracaso porque no, por una sola razón, en la cabeza no les cabe una Colombia de regiones modernas. Varios han sido los intentos desde el 91 por generar o crear un territorio descentralizado, pero aún a la fecha no se ha visto que se logre. Más bien se ratifica o se recentraliza la nación. Bogotá sigue siendo el epicentro del país y siguen las regiones y departamentos desconectadas, no hay una interdependencia entre ellas. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar del tema del transporte. El transporte debe suplir unas necesidades sociales, es decir, que debe ser un transporte complejo y debe tener en cuenta que tiene que desplazar tanto personas como mercancías y debe ser económicamente eficiente. Esto debe estar ligado, equilibrado con el cuidado del medio ambiente, es decir, que debe ser sostenible y debe tener una racionalidad ambiental. Las MGD o medidas de gestión de la demanda son medidas que se toman con el fin de descongestionar diferentes zonas de la ciudad y evitar la polución. Estas se pueden dar del orden económico, tecnológico, político o comportamental. En cuanto a lo económico, tenemos las políticas de estacionamiento. Un ejemplo de esto son los estacionamientos disuasorios. Estos son utilizados en París, Francia. Son estacionamientos situados en las periferias de la ciudad con el fin de que los automóviles no ingresen a congestionar la ciudad. También hay cobros por congestión y contaminación en Londres y el impuesto de propiedad y uso de vehículos COE, este es utilizado en Singapur, y en Bogotá tenemos la sobretasa al combustible. Del orden tecnológico tenemos el teletrabajo.
Es decir, que una persona trabajando desde su hogar no tiene que desplazarse largas distancias, por lo tanto descongestiona los medios de transporte, el carro público y la bicicleta pública. A nivel político, tenemos las restricciones de uso por pico y placa, las zonas especiales ambientales, que son zonas donde no pueden ingresar vehículos, y los cambios en el horario de trabajo, esto con el fin de descongestionar también, la disminución del espacio vial, como ejemplo la carrera séptima, la zonificación de actividades, lugares donde se encuentra el trabajo y varios comercios para que la gente no tenga que desplazarse grandes distancias. A nivel comportamental tenemos el carro compartido y la promoción directa de modos sostenibles, que ya son en cuanto a las medidas a implementar, que se piensan implementar en Bogotá para reducir la congestión de transporte y pues de los automóviles, uno de esos es los cobros por congestión. ¿Qué se quiere hacer con esto? Se quiere lograr una jerarquía del transporte, siendo lo menos deseable el automóvil, seguido el transporte de carga, luego el transporte público, y lo más deseable sería usar la bicicleta o caminar. ¿Qué son los cobros por congestión? Se define un área o un perímetro en donde se ha cobrado el ingreso, para que las personas pues no transiten por allí, se reduzca la contaminación y también la congestión. También se podrían llamar peajes urbanos. En principio en Bogotá esto se quiere implementar en la carrera séptima y autopista norte y las calles 72 y 116. Los programas que hay en Bogotá para la reducción de la contaminación y la congestión están regidos por la Ley 1083 del 2010, en donde se dictan normas de planeación urbana y sostenible, dentro de ellas de movilidad. Allí dice que en el plan de ordenamiento territorial deben estar contempladas las ciclorrutas, además de que los buses que salen de circulación deben ser reemplazados por buses que tengan combustibles limpios, y pues se debe contemplar todo el sistema de transporte público. En Bogotá hay un programa que es Al Colegio en Bici, que se está implementando en varias localidades. Este está regido por la resolución 1531 de 2014. También hay buses híbridos que tienen pues una parte de combustible limpio, y las bicicletas públicas, además de un día sin carro a la semana para los funcionarios públicos. El espacio público, la Ley 9 de 1989 en el artículo 50 lo define como los conjuntos de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza o por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. El espacio público tiene básicamente dos componentes. Uno son los elementos naturales y los otros los elementos complementarios. Dentro de los elementos naturales están las áreas de preservación y conservación orográfica, las áreas de preservación y conservación hidrográfica y las áreas de interés ambiental y paisajístico. Dentro de los elementos complementarios encontramos el mobiliario, la señalización y la vegetación.